Continuamos con este interesante panel con los directivos del Colegio Dominicano de Economistas. Se encuentra con nosotros la presidenta, la licenciada Ibelice Soró, también Manuel Castillo y Juan Almonte. En el segmento anterior hablábamos de la situación general que ha afectado la frontera, pero me gustaría ya precisar sobre una situación que es lo que ha provocado esta crisis entre los dos países, que es la situación del uso de los recursos acuíferos, los ríos fronterizos y el aprovechamiento de los ríos que realmente dividen a un país y el otro. La situación surgió con el río Dajabón, pero tenemos que el Altibonito y otros ríos también forman parte de la frontera. Nos gustaría que Manuel nos explicara un poco sobre ese tema. Bueno, Eduardo y público en general. El detonante fue este río, el río Dajabón, que de aquel lado el río Masacre. Pero ¿qué Dajabón? Porque su nombre viene inclusive desde esa época, porque había mucho Dajao y se la llamaba en francés Bon, Dajabón, era el río, el nombre específico, que era muy bueno. Entonces, esa cuenca tiene 351 kilómetros cuadrados. Prácticamente el área de la cuenca del río Dajabón es de 351 kilómetros cuadrados. Un estudio hecho por la OEA en su base general, que toda prácticamente está en la República Dominicana, porque tiene muy poco tributario de la parte haitiana. Entonces, el río en sí entra en una parte de Dajabón. Y lo que ha generado el conflicto, que si entra aquí, Haití. Haití, okay. Y al entrar a Haití, aquí se toma aquí y vuelve y sale a lo que es la vigía o la parte baja para el desemboque en Pepillo Salcedo en la bahía de Manzanillo. Si usted lo atrapa aquí, no va a volver a entrar. Entonces se hizo un bypass, no por acá ahora, por este gobierno. Eso se hizo cuando Trujillo en el 55, del canal La Vigía, que iba a beneficiar al asentamiento que hizo Trujillo a los japoneses, después que le tiraron la bomba, que se establecieron en esta parte de la vigía, y era la parte que Trujillo veía que era más conveniente de hacer ese asentamiento por las condiciones, primero que ellos traían, de que sabían un parte de agricultura en la parte de arroz, y en ese potencial aprovechar esa parte hídrica. Ese canal tuvo fuera de servicio hasta el 2007, 2008, del 2008 para acá, y fue habilitado justamente el miércoles, abrieron por medio de bombeo con puertas. Pero esta parte que tiene que ver con ese importante río, dejaría fuera de servicio 14,000 tareas de tierra de la vigía. De darse en territorio dominicano. En territorio dominicano. De darse el desaguisado. ¿Y cuántos agricultores se habrían afectado? Bueno, multiplique lo que ahí son de 40, pequeñas agriculturas de 35 a 40 tareas. ¿A cuánto va a impactar? Pero lo más importante no es ahí que está. Es que si nosotros tomamos y se siente ese mal precedente, podemos estar o pueden ellos estar provocando lo que sería un cementerio. ¿Cuál es el cementerio? Porque si entran ese río totalmente acá, con una crecida, una riada, acordémonos lo de la riada de Jimaní con el Río Blanco. Entonces, no es manejar un recurso natural sin tener una base de estudio. Se requiere hacer un estudio totalmente de impacto ambiental para hacer lo que sería una presa, que ya se tiene el estudio previo, que hay que actualizarlo, que lo hizo la OEA. Es la presa Miguel que ustedes se refieren. Sí. Entonces esa presa... ¿Y qué impacto podría tener esa presa en esa zona? ¿Y dónde estaría esa presa? Esa presa está prácticamente en esta parte de República Dominicana, pero que se le puede facilitar o dar las condiciones del porcentaje en agua mediante una compuerta de lo que le corresponde. Esto no es algo, hay algo parecido que lo maneja manteniendo a la distancia Brasil con el Itaipú,
con la presa, donde está la triple frontera. Nosotros hicimos un viaje a ver esa triple frontera con los legisladores dominicanos para poder legislar sobre esa base y nosotros pasar lo que tiene que ver con algo. No es que se recete, porque eso, cada espacio tiene su condición, pero es una idea de algo que ya ha sido funcional, que genera y maneja conflictos de la mejor forma. Entonces yo creo que ese es un caso. En la otra parte, que no ha explotado conflicto, pero que es muy fuerte, es precisamente la cuenca del Artibonito. La cuenca del Artibonito, que es la cuenca más grande de República Dominicana, con 9.000 kilómetros cuadrados. De esos 9.000 kilómetros cuadrados, 2.000 están en Dominicana y 7.000 están en Haití. El tributario principal de ese río es el Macasía, corre y une 3 provincias: la provincia de San Juan, la provincia de Elías Piña y la provincia de Dajabón. Esa cuenca, con esa magnitud, que es de gran importancia, el problema que se genere en Dajabón puede ser que afecte también esa cuenca. Vámonos a la tercera cuenca, la cuenca del Enriquillo. El lago Enriquillo está con 3.500 kilómetros cuadrados de cuenca. Une en la parte del lago que con Jimaní y el lago Tomatre, que queda en Haití, y lo une prácticamente en el caso del poblado de Jimaní. Pero esta cuenca lo cubre todo. Y está la última cuenca, no por ser la última, la menos importante, con 291 kilómetros cuadrados, la de Pedernales. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros esto, señores? Que aquí se tiene que hacer una planificación en base a las cuencas hidrográficas, no a la provincia. Digo, si queremos estudiar la frontera, porque las cuencas son inamovibles, ya de forma natural corren hacia ese punto. Entonces manejémonos con esto, porque al final nos va a impactar más, porque si cuidamos esa cuenca y lo manejamos todo en base a cuenca, ¿qué va a suceder? Que vamos a mantener los recursos naturales. Hay una cooperación, que es el caso de la cooperación alemana, y todo, que bueno, los Estados Unidos, Canadá, que hay un estudio importantísimo que se lo recomiendo, que se hizo con el apoyo del PNUD y ese grupo de Pedernales. Nosotros les vamos a dejar copia de ese estudio para que lo difundan, porque da pena que los estudios se hagan, se guarden. Señores, se nos va a morir el enfermo de tanto estudiarlo y de tanto diagnosticarlo y no accionamos. No accionamos, claro. Esa es la zona más estudiada, que el álgebra de Bardor es la zona fronteriza. Manuel, la República Dominicana podría perder todo el agua que produce el río Dajabón en caso de que se concluya el canal que están haciendo los haitianos en esa zona. Lo podría realmente debiera. Que pensé que le preguntabas a Manuel de nuevo. Digo, no, porque ya lo explicó Manuel. La parte del río Dajabón que entra a Haití es una pequeña bastaría con represar arriba para que abajo no tenga agua por cuestiones lógicas, físicas. Lo que yo creo en la dirección que planteaba Manuel es que la existencia de un plan para el manejo de todas las cuencas que hacen frontera entre los dos países urge, porque eso haría, como en todos los países, un manejo inteligente, racional, del agua como recurso vital para ambos países, porque no basta con que tú digas el agua es mía o es tuya. Si el agua es la frontera, 50 y 50 es tuya y 50 y 50 mía. El problema está en definir cuándo tú usas tu 50 y cuándo yo uso el mío. Y la única manera de hacerlo es creando una comisión binacional de aguas que garantice dónde se va a hacer la presa. ¿Cómo se va a manejar la presa? Con ambos técnicos de ambos lados, formados con las iguales características e igual formación, porque el gran problema... Pues vale. Pero esos tratados se han hecho. Y los tratados son, mire, todos los tratados son letra muerte cuando hay una voluntad política, no hay voluntad política de aplicarlo. Entonces el conflicto surge, el conflicto tiene su origen donde el tratado no está claro, donde las partes no están conscientes de lo que firmaron y donde las partes no tienen equipo de seguimiento a esos tratados.
Ese es el problema. Una gran dificultad es con quién, no hay interlocutor de parte de Haití. ¿Con Eso quién se va a hacer el tratado? No hay gobierno, no hay nada. No. Entonces, aclaro realmente, algo. Es un gobierno con deficiencia, que es el discurso que también tenemos que decir. Si no hubiera con quién hablar, no estaríamos hablando. Y entonces ellos están argumentando que se firmó un acuerdo en el 21, que es el que ellos están argumentando que lo firmamos y nosotros decimos que no lo firmamos. Entonces sí hay un gobierno con deficiencia. Y aclaro, como información, The Failed State Report, o la lista de estados fallidos, decidió hacerlo un grupo de intelectuales conservadores norteamericanos para definir quién se acerca o no a nuestro esquema de gobierno. Y resulta, Osvaldo, que la República Dominicana está en ese con ciertos niveles de falla. Todos los estados, aún los estados considerados avanzados, tienen algún nivel de estado fallido. de falla. Por tanto, el concepto de estado fallido de Haití nos imposibilita a nosotros tener una política clara, porque si es un estado fallido no tendríamos que hablar con Henry, porque si es un primer ministro que no funciona no tendríamos, pero es el único que tiene y con ese que hay que hablar. Ahora, lo que debemos hacer posible es que lo que firmemos de este lado tengamos equipos técnicos capaces de darle seguimiento y de hacerlo cumplir. Nosotros, si usted lo decía hace un rato, no tenemos la obligación de hacer que Haití funcione en el día a día. Nos convendría que así fuera. Pero la responsabilidad primordial del Estado Dominicano es con República Dominicana y hacer que las cosas funcionen aquí. Un río que tiene una frontera. Hay una frontera en México y Guatemala, el río Suchiate. Sí. Costa Rica y Nicaragua tienen el río San Juan. Donde quiera que hay un río como frontera, los dos países tienen que sentarse a determinar qué va a hacerse con el recurso hídrico y para qué. Primera prioridad, agua para consumo, porque recuerden que el agua para consumo humano es el número 1, después viene la irrigación. Y si usted elimina la capacidad de Haití como sea del agua, tienen que cruzar al otro lado a buscarla donde sea, porque no van a morirse de sed. Entonces nuestra intención, y creo que con eso coincido con Manuel, es que el manejo de las cuencas hídricas entre República Dominicana y Haití sea prioridad 1 para crear un plan de desarrollo viable en el tiempo y sostenible desde el punto de vista económico. Vamos a una pausa para continuar más adelante con este interesante debate sobre la situación de la frontera y los directivos del Colegio Dominicano de Economía.